Hoy vamos a abordar, obviamente, el tema internacional que está en la primera plana de todos los medios, ¿no? La guerra. Vamos a ver si se trata de esto, si desde la continuidad entre Israel y Hamás. ¿O no es tan así? Bueno, hemos invitado a un joven, un licenciado en Relaciones Internacionales de la UNR, a quien ya y con muchísimo gusto recibo. Fabián Driessen, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gusto recibirte, Fabián. Muchas gracias por la oportunidad. No, por favor, a vos por brindarnos. Sos un especialista, sos integrante de GEMO, que es Grupo de Estudios de Medio Oriente. Fabián, ¿por qué se te dio por Medio Oriente? Bueno, yo desde que crecí, yo pertenezco a la comunidad judía de Rosario. Cuando terminé la secundaria me fui a Israel y siempre fue mi interés el análisis del conflicto entre árabes israelíes, palestinos e israelíes, y a partir de eso me interesa en ingresar primero al grupo. También hice mi tesis de grado en relación a esta temática y bueno, fue un tema que tiene que ver con cuestiones muy sensibles a una historia de un pueblo, pero también a un conflicto que atraviesa al sistema internacional en su conjunto. Fabián, el hecho de ser judío, la lógica es que te quita objetividad, porque hay un sentir de por medio. Es decir, esto no pasa desapercibido para vos. No es que una película, es la verdad. Claramente, hay, no sé si un doble desafío de alguna manera de tratar de analizar un conflicto que, por un lado, atraviesa a las relaciones internacionales, pero también atraviesa a un pueblo, a la comunidad judía, pero también a lo que estamos viendo, al pueblo palestino, y hay que analizar eso. Pero lo que pasó este fin de semana como que cambió un poco los paradigmas de análisis a partir de los hechos que iniciaron el sábado pasado. ¿Te sorprendió? Sí, claramente. ¿Te sorprendió el avance de Hamás? ¿Te sorprendió el descuido de la seguridad israelí? ¿Qué te sorprendió? Todo. Lo que primero me sorprendió es el accionar, lo que primero me sorprendió también es el momento, y lo que me sorprendió es la forma. Entonces todo ese conjunto hace que la sorpresa no solamente para mí, que yo trato de seguir un poco la temática, también sorprendió a la comunidad internacional en su conjunto. Por eso fue la repercusión que tuvo, porque las formas en que se dieron las cosas trajo aparejado cuestiones que ya no se veían o que no tenían. Estamos en un terreno desconocido. A ver. Estamos en un terreno desconocido porque el conflicto entre palestinos e israelíes, o entre Hamás e Israel, tenía otro camino, tenía otros ejes, otras formas de análisis o otros tipos de intercambios militares. Eran distintos. Esto rompió esto. Esto puede ser una bisagra para Medio Oriente, como fueron otros hechos, pero esto también puede ser tomado como una bisagra en cómo podemos entender o analizar las relaciones entre los países de la región. Yo noté varias preguntas de las cosas que he escuchado, ¿no? Y de opiniones de pares tuyos de distintas partes de América, también de Estados Unidos mucho. Mucho espacio le han dado los estadounidenses a este conflicto. Y mi pregunta básica es la siguiente, Fabián, ayúdame y corregime, y si digo cualquier cosa, decir, no, pará, Andrés, nada que ver. Esta es una guerra entre Israel y Hamás, entre Israel y Gaza, entre Israel y Palestina, entre los judíos y los palestinos. Es eso y mucho más. Ah, la mezcla. Es un conjunto de esas cuestiones. ¿Y los laicos que viven en Cisjordania? También. O sea, bueno, vamos a tratar de explicar. Durante los primeros años de la creación del Estado de Israel, en el año 1948, tuvimos en primer lugar un conflicto que se denominó árabe-israelí. ¿Bien? Que de alguna manera tuvo 4 guerras importantes, la del 48, que
para los israelíes es la guerra de la independencia, el pueblo palestino lo llama el Nakba, que es la catástrofe. Después tenemos la guerra del Sinaí en el medio, que fue una guerra un poco más menor, pero con una idiosincrasia también, considerada la segunda guerra árabe-israelí. La tercera, que es muy recordada y es caso de estudio por distintos analistas militares, es la famosa Guerra de los 6 días, en la cual Israel no solamente mantiene su frontera, sino que las expande y unifica, por ejemplo, Jerusalén y controla el Sinaí, los altos del Golán, lugares que son de importancia. Y la última, hace 50 años, la guerra llamada la Guerra de Yom Kippur, por el momento en que se dio, que fue en el pueblo judío, el Día del Perdón, es conocido, es Yom Kippur, y de alguna manera, sin atender a advertencias o cosas que podían llegar a suceder, una coalición, principalmente entre egipcios y sirios, atacan de manera sorpresiva a Israel. Israel sale victorioso de esa guerra, pero con un saldo de personas fallecidas muy elevado en comparación con las guerras anteriores. Y ahora vuelvo a esto, porque claramente hay muchos analistas que hacen una comparación. Sí. Porque de alguna manera, tiene algo que ver. A partir de ese momento, el conflicto como que muta un poco. Ya no es el conflicto entre árabes e israelíes, sino entre palestinos e israelíes. Porque Israel firma acuerdos de paz, con Egipto en primer lugar y con Jordania. Entonces el actor principal que hasta el momento llevaba el liderazgo de las coaliciones, que era Egipto, como que es relegado o que firma un acuerdo de paz con Israel. En ese proceso se dan los acuerdos de Oslo, se dan los acuerdos de Camp David, acuerdos entre comillas, de Camp David no se logran, los de Oslo están hoy vigentes entre comillas. A partir de esto ya ni vigente. Es que tienen que ver con divisiones territoriales más que en Cisjordania y en Gaza. Es un tema que tiene repercusión, porque vos me decías si es una guerra con Gaza, es una guerra. Es que lo que pasa con el pueblo palestino es que es, por así decirlo, bicéfalo. En Cisjordania, que es el margen oriental, pegado a la frontera con Jordania, está gobernado por la Autoridad Nacional Palestina. Sí, señor. Que su partido principal es la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. A partir de los acuerdos, es el legítimo representante para el interlocutor válido para las negociaciones. Y del otro lado, luego de una guerra civil que se dio al interior del pueblo palestino, quedó gobernando Hamás. Desde 2006 Hamás. 2006-2007, claro, exactamente. En Wikipedia dice que Hamás gana el poder a través de elecciones libres. Eso es así y no es así. Jamás, eso es terrible, pero no, porque no saber el esfuerzo mental para seguir. Porque claro, es que Hamás gana una elección parlamentaria, ¿bien? Pero a partir de ese momento no toma el poder de una manera directa, no se constituye un gobierno, sino que lo toma a través de la fuerza, a través de la guerra, esta guerra civil que se dio al interior de Palestina. En el 87 nace Hamás. Sí, claro. En 1987. Hay un montón de países que lo declaran organización terrorista, pero hay muchos otros que no. Entre ellos Brasil. ¿Qué postura tiene Argentina? Argentina no lo declara como una organización terrorista, pero no tampoco tiene una posición formada. Bien, fue tema de debate el otro día, en el debate que tuvieron los candidatos a la presidencia. Sergio Massa dijo que lo iba a incluir como organización terrorista en el listado que tiene nuestro país, en relación a que nuestro país tiene una situación sensible con la región a raíz de los atentados que ocurrieron en la Embajada de Israel en el 92 y en el 94 con el atentado a la AMIA, ¿no? Pero hace poco no tuvimos una expresión muy terminante respecto de Jerusalén. Me parece que sí. O sea, que fue como un reconocimiento al pueblo israelí, que es un tema, si algo es terrible, es Jerusalén. Es que Jerusalén es la ciudad de las 3 religiones, ¿no? Claro, entre otras cosas. Es donde murió Jesús, es donde
Mahoma ascendió a los cielos y es donde estuvieron emplazados los dos templos principales de la historia judía, ¿no? Los templos sagrados de Jerusalén. Sí. Entonces, la importancia simbólica es muy importante. Y no solamente que es Jerusalén, sino Jerusalén del Este. Está todo en un radio muy chiquito. Bien, sí. Entonces a raíz de eso es como muy sensible para las tres religiones monoteístas principales. Los que no sabemos, o los que vemos eso a través de la televisión, viendo estas cosas que están a nuestro fondo, ¿no? Y muchísimas más que van por Twitter, nosotros hemos seleccionado y decidido no ponerlas. Es una guerra, con lo que significa. Nos quedan 1.000 millones de dudas. Una de ellas es la misma que tuvimos con Rusia y Ucrania. Gaza, la franja de Gaza mide 41 kilómetros de largo. Es decir, cualquier cañón llega. Sí. Un cañonazo llega. Y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. A Israel, borrarlo del mapa le llevaría 2 semanas. Claramente. Pero Israel, si quisiera tomar la decisión esa, el costo internacional, más allá de los valores humanitarios que eso podría ser, Israel es un Estado constituido de derecho, con las críticas que le podemos llegar a hacer, pero es un Estado. Entonces, tiene responsabilidad internacional a la hora de tomar cualquier decisión. Bien, entonces no tomaría esa decisión, porque Israel siempre está en el foco del conflicto, por muchas cuestiones que tienen que ver por constitución como Estado judío, sí, y también por dónde está emplazado y las críticas que se le han hecho a raíz de cómo fue evolucionando su constitución. Fabián, entre las cosas que cuando decidimos invitarte, conversábamos con los chicos, es como una contradicción, y espero no ofenderte y ser lo más claro posible. Si de un lado el judaísmo, del otro lado los musulmanes y de la religión que sea, incluso dicen que en Cisjordania hay muchos laicos, muchísimos laicos. Las religiones que son su sentir tienen como base el amor. ¿Por qué terrible odio? Porque esto es odio, sí, no es una cuestión de 1 metro más, 1 metro menos. Por detrás de esto hay odio. Es que tienen un carácter religioso, étnico, importante, pero es un conflicto político y es un conflicto territorial. Como cualquier Estado, son muy recelosos de esas cuestiones. Bien, los intereses se miden en esas cuestiones, en cuestiones de territorio y en cuestiones... Y por el lado de la construcción, las cuestiones de cómo percibimos nosotros o cualquier persona al otro, tienen un factor muy importante, y eso se construye. Y esa construcción que se viene dando desde el año 48, sí, para poner una fecha, que es la constitución del Estado de Israel, la independencia del Estado de Israel, fue una construcción en base al conflicto. Y cambiar eso, cambiar esa construcción del otro en la autopercepción, sí, bien, es muy difícil. No, sí, sin lugar a duda, porque forma parte de él. Del uno, o de del uno, exacto. Nosotros, exacto, sí, del uno y del conjunto. Entonces, cambiar eso va a llevar mucho tiempo siendo optimista. Sí, o nunca siendo realista. Olvidé de completar el dato. Si querés poner las imágenes de conflicto, hacelo tranquilo, Sergio. No solo 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12, según el lugar de ancho, tiene la franja de Gaza, sino que tiene 2 millones de habitantes. Con lo cual, sí, en verdad, si Israel quisiera, serían días nada más de guerra. Si yo te pregunto, bueno, Fabián, estamos llegando al final, gracias por venir a visitarnos a la facultad, a darnos esta charla de tu postura y demás. ¿Cómo termina esto? Yo le decía, estamos en un escenario como muy desconocido, porque la situación que se dio el día sábado es muy distinta a lo que se dio en hechos o escaladas o operaciones anteriores. Porque si hay algo que estratégicamente ha tratado de llevar Israel adelante, es llevar cualquier tipo de conflicto al exterior de sus fronteras. Porque, al igual que Gaza es muy chiquito, Israel también lo es. Y lo es, para que tenga una comparación, es más chico que la provincia de Tucumán, en superficie.
siendo que Tucumán en nuestro país es la provincia más chica. Para que se entienda las proporciones de los territorios en los que estamos hablando. Entonces, como estrategia geopolítica, era tratar de llevar. Lo que pasó el sábado es que, por situaciones que serán casos de estudio, y yo no puedo hacer qué va a pasar después de que esto pase, porque se va a estudiar o se va a hacer una comisión para investigar qué falló, porque falló. Los servicios de inteligencia. Israel exporta inteligencia, exporta sistemas de seguridad y defensa, y falló. ¿Por qué? ¿Vos creés que falló? Sí, claramente. Yo teorías sí. Hay, vos sabés que hay una versión que dice... Claramente, pero yo no, desde mi punto de vista de análisis de relaciones internacionales, estas teorías conspirativas que pueden llegar dando vuelta y después veremos si son verdaderas o no, pero yo en este momento yo no lo creo. Israel falló en su forma de comprender que algo iba a pasar. En el día de ayer trascendió que Egipto le había avisado que algo se estaba preparando, eso le había dicho una semana antes, y que Israel no hizo caso. Veremos si eso es verdad, y veremos si eso no lo vamos a saber ahora. Porque, ¿qué pasa? En la paz la gente se desune, en la guerra todos estamos unidos. El pueblo, el común del pueblo israelí, ¿lo presiona Netanyahu a sus presidentes, a sus autoridades para decir, dale, ya está muchacho, vamos, borrémoslo de la faz de la tierra? Ahora hay mucha presión para tomar una represalia. Los israelíes confían mucho en el aparato militar a la hora de tomar decisiones. Creen que cualquier decisión que se tome va a ser la correcta en relación al futuro de la Franja de Gaza y de Hamás. El problema de quitar o sacar a Hamás del gobierno es que hay dos opciones. No sabes qué hay atrás, no sabes quién era, quién puede llegar a asumir, o tenés que asumir el control del territorio, que Israel lo tenía hasta el año 2005 y se retiró de manera unilateral, dejando el territorio bajo control de, en ese momento, la Autoridad Nacional Palestina. Después dijimos que lo tomó Hamás. Es que cambió, por eso digo que es distinto, porque anteriormente Hamás era el malo conocido, por así decirlo. Yo leí, y vos corregime, porque siempre que tenemos un invitado lo exponemos a esta especie de juego. Che, mira, yo leí esto en internet, vos que sos el que sabe, ¿es cierto o es mentira? Yo leí que a Israel le pasó lo mismo que a Estados Unidos con Bin Laden. El primero que lo bancó a Bin Laden fue Estados Unidos. Los primeros que bancaron a Hamás fueron los israelíes. ¿Es cierto eso? No en esa percepción, porque lo que hizo Estados Unidos con los talibanes en su momento fue reforzar contra la Unión Soviética. Ellos los armaron. Israel no armó a Hamás, nunca lo armó. Lo sostuvo porque era predecible. ¿Bien? Era predecible a la hora de, puede haber escaladas, bajar, subir la intensidad, pero lo podía controlar. Administraba el conflicto, hasta que pasó esto. Es un escenario completamente distinto al que tuvimos en operaciones como la Plomo Fundido, Margen Protector, todos nombres que tuvieron operaciones que llevó a cabo Israel en contra de Hamás en años anteriores. ¿Te molestó? ¿Te parece correcto el título que usamos nosotros? Fue sugerencia de Guillermo, gracias Guille, la guerra eterna. Es que es lo que por ahora es, ¿no? Lo significativo, más allá de guerra eterna. Guerra eterna como sinónimo, esto siempre en guerra. Primero por Abraham y la repartija de las tierras, después por Jerusalén, después por esto, después por lo... Siempre hay una excusa para poner el odio de manifiesto y acá nos agarramos. Pasa que creo que... en lo que dije, vos me tenés que corregir, por favor. Está bien. O sea, que el conflicto claramente es permanente con sus altibajos, pero el conflicto es como que va subiendo, Lo que pasaba en el sistema internacional hasta hace muy poquito es que el conflicto entre palestinos e israelíes estaba fuera de agenda.
O sea, no es un conflicto que tenía la envergadura que tenía en otros momentos. Sí. Estaba el conflicto entre muchas potencias occidentales e Irán, estaba la reforma judicial al interior de Israel que ha provocado muchas manifestaciones, Sí, el tema de Estado Siria. Islámico, claro, Estado Islámico y demás, bueno. El paso comercial de Siria. Exacto, Se exacto. mataban, pero cada 2 minutos. Exacto, bueno. Y sí, cuestiones relacionadas a esos temas, y el conflicto entre palestinos e israelíes estaba fuera de agenda. Pero como todo conflicto de este tipo es político, estaba como una olla a presión. En algún momento iba a volver a salir a la luz y con toda la fuerza. Y eso es lo que está sucediendo en estos días que estamos transcurriendo. Cuando fue la invasión rusa sobre Ucrania, se dijo que era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. A partir de esta invasión de Hamás sobre el territorio israelí y la represalia del pueblo y del gobierno israelí, se dice que estamos en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Son dichos del periodismo para que se lea más? Sí, o sea, siempre cualquier conflicto de gran envergadura hace pensar que estamos en el inicio de una Tercera Guerra Mundial. Hacer premonición en las relaciones internacionales es muy difícil, pero hay factores que pueden llevar a que este conflicto se expanda. No Tercera Guerra Mundial y esos títulos tal vez grandilocuentes. Por ejemplo, si el conflicto se expande al norte de Israel, donde está Hezbollah. Nosotros conocemos a Hezbollah por lo que sucedió con el atentado a la AMIA. Porque Hezbollah tiene una relación directa con Irán. Es no el brazo armado, pero es un desprendimiento de Irán. Entonces, financiado... Perdón, para entenderlo, Fabián. Eso sería, si el conflicto desde la parte baja, que es la Franja de Gaza, se va para el otro lado, en el límite entre Cisjordania y el mar. No. A ver, dale. El norte, Israel limita con distintos países. Con Gaza del lado este. Claro. Oeste, perdón. Oeste. Oeste. Al norte con Siria y con el Líbano. Y al este con Jordania, ¿bien? Después tenemos el mar Mediterráneo y el mar Rojo y bueno, con Egipto, perdón, también, claramente en el sur oeste del país. Si el conflicto se expande hacia el norte, donde está Hezbollah, ahí podríamos tener otra situación distinta. Israel no entra en conflicto con el norte, más allá de algunas situaciones de lo que se llaman ataques selectivos, hasta situaciones muy particulares, desde el año 2006, donde hubo una guerra al mismo sentido, entre el Líbano e Israel, pero en este caso Israel lo consideraba entre Israel y Hezbollah. Fabián, nos queda un minuto de programa y quiero dártelo para que digas algo que no hayamos dicho y que es fundamental para entender qué es lo que pasa. Porque la realidad no la vamos a manejar, tan solo lo vamos a comentar o lamentarla. Sí. Lamentablemente creo que estamos en el inicio de algo que no sé qué es, al no estar en algo que es relativamente, que se dé de manera frecuente. Porque la respuesta que va a tener Israel yo creo que va a ser mayor a la que estamos viendo hoy. ¿Bien? La respuesta militar. Sí, claramente, porque lamentablemente no está en este momento la solución política o la solución diplomática sobre la mesa. Bien, Israel ha movilizado 300.000 reservistas. Es decir, Israel, más allá de su ejército regular, toda persona puede ser llamado a reintegrar las fuerzas hasta los 55 años. 300.000. Si moviliza esa cantidad de personas, de combatientes, es porque algo sucederá. No sabemos qué y demás, pero la situación es muy tensa y muy complicada por cómo afectó no solamente a los servicios de inteligencia, a la política israelí, sino la sensibilidad psicológica de los israelíes. La masacre que se dio el día sábado, penetrando en Kibbutzim
o en poblados en Israel, con las imágenes que vimos, que claramente son muy fuertes y feas de ver, y los secuestros que llevaron a muchas personas a territorio gazatí, penetraron muy fuerte en la psiquis del israelí. El israelí se sentía relativamente, más allá de los conflictos, seguro. Y eso ahora como que creo que cambió un poco a raíz de lo que se dio el día sábado. Ha sido un gusto recibirte. Muchas gracias. Lamento que sea en estas circunstancias, pero bueno, necesitamos a alguien que lo analice. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gustazo. El licenciado Fabián Drisum, licenciado en Relaciones Internacionales, y nosotros seguimos en contacto, como lo hacemos habitualmente desde este programa.